Bueno, buenas tardes a todos. Somos Tom Wright y damos inicio a un ciclo de charlas sobre temas de actualidad. Y el tema de hoy es el decreto que lanzó Mauricio Macri, que permite a las Fuerzas Armadas involucrarse en cuestiones de seguridad interna y les da un rol más activo. Bueno, estamos con Agustín, con Leandro, con Strakov, que es nuestro invitado especial, y con, a ver, no llevo a leer el nombre, Elías. Elías, disculpa. Y bueno, ¿qué opinan? Primero que nada, ¿qué opinan de este decreto? Los escucho. Bueno, si quieren comienzo yo. En el caso, hay una cuestión, no sé quién si está hablando Leandro. Sí, no, si querías presentarte también. Bueno, tu audiencia ya te conoce, pero... Bueno, me presento para los que vienen del lado de Thornwright. Mi nombre es Strakov Zero, soy policía de la provincia de Buenos Aires. Estoy en La Plata viviendo exactamente. Y nada, mi canal se dedica de YouTube a, aparte de ser lo que son de vez en cuando críticas, es hablar también de lo que es tema de política y de vez en cuando algún que otro boludez aparte de mis directos. Como para que entren un poco en contexto de quién soy. Respondiendo a lo que pienso lo del decreto, hay una doble dualidad. Me parece que está bien en el tema de que una fuerza mayor se involucre en lo que es la pelea del narcotráfico. Vamos a una cuestión que quizás no se sabe. No hay satélites de defensa frente a los posibles ingresos del narcotráfico por el aire. Eso es mentira que vienen diciendo el ejército hace un montón de años. Que los controles del ejército sean en territorio argentino, dentro donde son los lugares de foco, me parece perfecto. De lo que estoy en contra es que me parece que no es el momento ni el lugar para hacerlo, siendo que la gente todavía sigue resentida con lo que son los militares debido a lo que pasó en la época de los 70. Pero de cualquier manera, el accionar, siendo de que el presidente puede elegir cómo disponer de las fuerzas, que lo del decreto es solamente para poder utilizarlas, puede disponerlas como él quiera, según la normativa. Sí, yo creo que un problema bastante grande que tiene Macri es que por ahí no comprende los conceptos culturales que están instalados en el subconsciente de los argentinos. El kirchnerismo se encargó de construir un relato sobre los 70 que caló muy hondo en la opinión pública argentina y este gobierno ha aceptado y ha tomado ese relato. De hecho, está la ley que sacó Vidal que prohíbe negar la cifra de los 30.000 desaparecidos, que todos sabemos que no es verídica, sino que fue dicha por la Braña, creo, ante los organismos de derechos humanos internacionales para que pase como un genocidio y así permitir ayuda externa. Y bueno, y Macri en esta ignorancia, en cuanto a esta batalla cultural que dio el kirchnerismo sobre los 70, toma medidas como estas en un momento complicado del país, tal vez tratando de atender un poco a una muy buena parte de la población que está indignada con el narcotráfico y con la inseguridad, pero les deja el camino totalmente allanado a esta oposición que el primer año se encargó de decir que Macri era el nuevo de la Rúa y que se iba a ir en helicóptero y bueno, y en 2017 cuando vio que iba a ser difícil hacer que deje el poder antes de tiempo, empezó a integrar ese relato, ¿no? de la dictadura, de la vuelta al pasado, lo que pasó con Santiago Maldonado, Macri era el nuevo Videla, y bueno, y con este decreto le está dando letra a aquellos sectores que estaban marginados, hasta que bueno, la situación económica y este decreto les da vitalidad nuevamente. Ahora, si hoy no es el momento, o sea, ¿cuándo va a ser el momento? Porque el golpe de Estado acá pasó hace varios años y cada vez que sale algo de las Fuerzas Armadas, tanto que le van a dar presupuesto, tanto que los van a mejorar, le van a hacer una mejora de entrenamiento o eh, cualquier asunto que esté involucrado en las Fuerzas Armadas, siempre hay un repudio social demasiado grande. Y eso también tendríamos que analizarlo porque no podemos dejar a las Fuerzas Armadas en el estado en el que están, porque están muy empobrecidas. Tenés el caso del submarino Ara San Juan, que era un submarino viejísimo y que le costó la vida a 44 personas. Eso también hay que verlo porque la condena social que tienen los militares, si bien hicieron muchas cosas para ganársela,
yo creo que está siendo excesivo, y mucho más en estos días. Igual, de cualquier manera, lo que es el tema de los militares, tampoco hicieron tanto como se dice, y no me refiero a los crímenes que hicieron, que eso es cierto, sino la cuestión de la razón por la cual llegaron los militares, donde todo el relato post-militar y peronista, en su defecto, fijó como que los militares tomaron el poder porque sí. La gente ignora de que había ataques terroristas de organismos de acá de la Argentina que masacraba gente, y el mismo peronismo, por no poder sostener la situación, llamó a los militares para que se encargaran del poder. De ahí fue el origen de todo, no hay que olvidarlo. Era un estado de sitio la Argentina en ese momento, no era solamente una dictadura. Era una guerra entre dos facciones. Después, obviamente, la facción de la izquierda terminó ganando terreno en lo que eran los militares, y por eso, en el día de hoy, vemos a los militares como criminales, a todos los militares, no importa los líderes o hasta el cabo más bajo, como unos asesinos, genocidas. En cambio, estos terroristas, que hay algunos que siguen apareciendo en la pantalla, se lo ven como héroes. No, que incluso están ocupando cargos políticos como Neil Agarré, Exacto. que yo creo que es peor todavía. Bueno, y ni hablemos que también en la figura de antisocial está la policía, que tiene en el rol de que desaparecieron los militares, por decir así. La policía, digamos, dentro de la vuelta de democracia en adelante, fueron los nuevos militares, digamos. El desprecio social que Totalmente. hay hacia las fuerzas. Te lo digo yo de mi posición directamente. Bueno, esto lo podemos encuadrar con el caso de las policías asesinadas. Sí, es más, acaba de fallecer una policía. Bueno, era una, y ahora resultó que la compañera también, una madre de una criatura de 6 meses o un poco menos, no conozco los detalles. Tema aparte, sé que no tiene que ver con lo que es el tema de este directo, pero a mí me enerva una cuestión donde yo veo gente que habla tanto de lo que es el tema del aborto, que es un tema que seguramente van a tomar ustedes más adelante, de las 40 y pico de mujeres que mueren a nivel mundial por año por un aborto mal realizado. En cambio, mueren más de 60 policías en la provincia de Buenos Aires por año, y nadie dice nada. Sí, sí, tal cual. Hay un estado de irrespeto hacia las fuerzas de seguridad enorme cuando son ellas las que nos van a cuidar. Y bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas, ante cualquier ataque externo. Sabemos que las fronteras de Argentina están totalmente desprotegidas, no hay radares, la droga pasa como si nada, y hay que entender que en pleno siglo XXI el rol que debe tener el ejército es distinto al que podía tener el siglo pasado. Y ahí es donde entra la oposición de la izquierda a intentar jugar este relato, ¿no? De que involucrar al ejército en la seguridad interna implica volver a los tiempos de la represión, implica a volver a ver desaparecidos, y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene graves falencias a la hora de comunicar. Una pregunta, ¿ya se sabe que la chica perdió la vida? Porque hasta hace poco Sí, fue estaba confirmado en hace media hora. estado... Sí, corría peligro su vida, pero a la chica que le habían disparado en la yugular. Sí, hace media hora se dio la noticia de su fallecimiento. Espero ver una marcha de las feministas, ¿no? Ni una menos pidiendo por la No, es policía. que no hay marcha de nada. Sí, somos No, no, justamente Eh, la escoria de la sociedad. yo recuerdo que cuando pasó este caso, vieron que fue supuestamente liberaron unos chorros, una comisaría, no me acuerdo dónde, que valieron a una mujer, no sé si que quedó en silla de ruedas. Comisaría de La Matanza para liberar a un puntero kirchnerista, sí. Sí, Conozco sí. el tema, me integré en eso. No hablé de eso en mi canal, pero sí. Me parece un desastre, porque eso, te voy a explicar el proceso de qué quisieron hacer esas personas. Te lo digo por cómo se maneja una comisaría, porque capaz no tienen ni idea. No iban solamente a liberar a la persona, lo que tenían que hacer en el proceso, porque esto fue de noche, era asesinar a todo el personal que se encontraba en la comisaría y quemar o llevarse todos los libros de registro de la persona. En este caso, nunca se hubiese enterado nadie de que esta persona estuvo presa ahí, o detenida o demorada en su defecto. Iban a hacer un genocidio a esas personas que lo fueron a liberar, y por suerte, esa oficial valerosa eh, dispuso su condición para salvar la seguridad de un montón de personas. Y se volvió un revuelo en Twitter, me acuerdo, y en redes sociales. La gente indignada con estas feministas que supuestamente marchan por la mujer, diciendo,
y dijeron que no iban a hacer ninguna marcha porque es policía y está haciendo su trabajo. O sea, si vos estás del lado que a ellos no les gusta, automáticamente sos el enemigo. Porque todos bien sabemos que las feministas tienen una gran enemistad con la policía. Sí, la comunidad LGBT, todo. Te sorprendería las cosas que dicen. O sea, los transexuales piensan que la policía los persigue. Yo trabajé en lo que es una comisaría que es en la zona roja. Y en el 98% de los travestis que terminaban bajando la dependencia era por tráfico de drogas y caían con la droga. Y después dicen que son perseguidas porque sí. Ahora, Strakov, ¿por qué crees que ustedes, su profesión, es tan basureada en el país? Y no te diría en el país, sino que a nivel mundial mucha gente también le ha tomado ese desprecio a un trabajo que realmente es muy digno, es muy peligroso y que permite la seguridad de la gente. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Viste en la escuela la figura de la preceptora? Sí, Por decirte así, bueno, la policía es la preceptora de la justicia. Eh, Se encarga de decirte todo lo que te tienen que decir los demás, sean los profesores, sean los directores, sean los secretarios, etcétera, todo te lo dice la preceptora. Bueno, te agarras la bronca con los otros, te la agarras con la preceptora que te informa de eso. Es el mismo caso. La policía es una herramienta del Estado a nivel judicial y a nivel civil. Es la cara de todo el Estado y la gente piensa que la policía lo hace de gana. El tema es que si no lo hacemos, o perdés el laburo o terminás preso. claro. Y Y hay una encima falta en de alguna de las respeto dos a la condiciones no policía. puedes trabajar más para el Estado. Generalmente el policía promedio tiene 2 hijos en su defecto, entonces necesita el ingreso, más la obra social, etcétera. No, decía que en Quería general hay una falta de preguntarte, respeto. sí, Hay una falta de respeto porque si alguien hace cumplir las reglas, como vos decís del ejemplo de la preceptora o la policía, si uno entiende el propósito y le tiene un cierto nivel de respeto, pero sí, a nivel país, por el tema de la dictadura y también a nivel general en gran parte del mundo, hay una falta de comprensión y una falta de respeto terrible. Sí, igual yo creo que hay países como Estados Unidos y varios países de Europa en los cuales se tiene un gran respeto en lo que es el rol de las fuerzas de seguridad. Yo creo que en el caso nuestro de los argentinos va incluso más allá de lo que tiene que ver con lo que fue la última dictadura, sino que está más en nuestra idiosincrasia. Esto de la viveza criolla, que para los que son de afuera es así como nos caracterizan a los argentinos que más que viveza es ese afán de intentar todo el tiempo saltarse las reglas y las leyes, y quién está para evitar eso, el policía, es la cara visible, porque nosotros no la... Si bien tenemos muy mala imagen de la justicia, y con mucha razón, la cara visible de la justicia, el brazo armado, es la policía. Entonces yo creo que por ahí viene la mano en lo que es la imagen que tiene el argentino promedio con la policía, que sabemos que el argentino promedio tiene un sesgo hacia la izquierda bastante pronunciado. Sí, es más, yo ampliaría y te diría que todo país que tenga o tuvo influencias fuertes de la izquierda siempre tiene una, digamos, esa visión negativa contra la policía. Ni siquiera tenés que ir a un país que haya sido liderado por la izquierda. Vamos al movimiento Antifa en Estados Unidos y fíjate la respuesta que tienen con la policía, que solamente está controlando los espacios. Ni siquiera responden como corresponde. Y Sí, te las iba a agresiones decir que ellos que cometen contra la policía. no, te iba a decir que en Estados Unidos me decían que le tienen un montón de respeto a la policía, pero de un lado tenés un sector de la población que es totalmente respetuosa de la policía y otro sector que quisiera destruir todo ese sistema. Claro, pero la diferencia que hay entre Argentina y los Estados Unidos es que, a ver, en todas las sociedades, en todas, hay siempre una minoría, o en algunos casos una mayoría, de resentidos sociales, los cuales no respetan ningún orden, son autoritarios, quieren vivir bajo sus propias reglas, quieren imponer sus pensamientos e ideas a toda costa, pero en la mayoría de los países siempre hay una buena parte de la cual se le opone y tiene una representación política. En el caso de Estados Unidos tenemos a la figura del Partido Republicano, que es como ese refugio tradicional que tienen aquellos que sí tienen respeto por las fuerzas de seguridad. En cambio, en Argentina, aquellos que se sienten defraudados por el gobierno de Macri, que pareciera que le tiene terror a la izquierda,
no tienen ninguna representación, y eso el gobierno lo sabe, por eso constantemente en temas como, bueno, que lo vamos a tratar más adelante, que es la ley del aborto y demás, intenta todo el tiempo hacerle guiños a la izquierda porque sabe que el votante de Cambiemos, que es de derecha, no puede votar a otro porque no hay otra alternativa a él, entonces yo creo que juega con eso. En cambio, como digo, en otros países uno tiene un partido conservador, un partido liberal, no liber progre, creo que a veces hay confusiones entre algunos liberales, en nuestro país sobre todo, y bueno, eso es una alternativa de cambio. Siempre está esa alternativa de aquella gente que comparte nuestro, lo puede expresar electoralmente. Y de ahí viene Sí, la necesidad de obviamente. hablar de estas cosas como para un poco ir cambiando la opinión popular, aunque lo escucho un par de personas que, bueno, va a ir creciendo el número de personas y eventualmente el propósito de estas charlas sería ese, ¿no? Cambiar un poco, empezar a hablar desde otro punto de vista. Sí, que incluso con el tema de las fuerzas de seguridad, a ver, Canadá es un país con muchísima libertad económica, en eso yo creo que es algo a lo que la mayoría acá aspiramos, pero en las cuestiones sociales y culturales está totalmente copado por la izquierda y por la ideología de género. Y aún así, hace poco tiempo fue la marcha del Partido Comunista y duró una hora. En una hora fue disuelta por la policía con balas de goma, con palos, y nadie lo cuestiona eso, siendo que Canadá es un país muy progre. Y Argentina, que todavía no llegó a ese nivel, sin embargo, tiene un desprecio por las Fuerzas Armadas tremenda, que pareciera que un policía que tira una bala de goma de repente es un represor, un abusador, un dictador. Es como que es algo que no se entiende. El Claro, lo tema que pasa está. es que vos tenés que no solo en Argentina no es que le tienen el desprecio de la autoridad solamente policial o del ejército. Tienen desprecio por la autoridad de los padres, de los maestros, de cualquier persona que intente imponer autoridad solo por el hecho de que lo tiene que hacer. Eh, a ver, es como que Argentina tiene una rebeldía adolescente crónica, porque siempre se revela y siempre piensa que la autoridad está mal. Y eso es cultural y no sé si lo vamos a poder cambiar, espero que sí, pero yo creo que se basa en eso. Strakov, te quería hacer una pregunta ya más o menos relacionándolo con el tema de las Fuerzas Armadas del decreto que firmó Macri. Sí. Eh, ¿Vos crees que este decreto lo firma Macri por el tema de que por ahí, con el camino que está tomando el gobierno, se pueden llevar a cabo manifestaciones sociales un poco subidas de tono y que quizás con el efectivo policial no pueda llegar a contener lo que son las protestas sociales? No, mira, yo creo que eso es completamente contrario. Voy a explicar el porqué. En la cuestión de los militares no tienen entrenamiento para disuadir. El militar está entrenado para matar o para reducir directamente. Yo supongo que lo que está disponiendo, si es por un ambiente, algo de lo que vos decís, es para desplazar a la gendarmería, que tiene, digamos, cierto ligamiento con la Policía Federal, para poder accionar en lo que serían marchas o manifestaciones, y que el ejército cumpla la función de gendarmería, que es combatir el narcotráfico dentro y en la frontera del país. En ese sentido le veo la cuestión de por qué lo hace, siendo que es más justamente la ministra de Justicia está completamente enfocada en combatir el narcotráfico. Y viendo la gravedad de las manifestaciones que hubo últimamente, considero ese reemplazo de funciones más que los militares, digamos, reduciendo manifestaciones. Aparte, eso sería un elemento completo para justificar a la izquierda, se lo hacen como vos lo decís. Sí, sí, tal cual, es que algo que está tratando de instalar la izquierda y el kirchnerismo, que bueno, como que se están relacionando cada vez más los sectores trotskistas con los K, aislándose un poco más del peronismo racional, como lo llama el gobierno, y algo que tratan de enfatizar es como que los militares van a estar en la calle, van a encargarse de tareas de seguridad básicas, y eso es falso, no es así. La gente por ahí, a algunos se le hace en el imaginario colectivo la imagen mental de que uno va a salir a la calle y va a ver un militar con un rifle en la esquina pidiéndole los documentos como si fuera la dictadura, y no es así.
van a ser cuestiones de operativos contra el narcotráfico, que ahora me gustaría que hable sobre eso, Strakov, sobre todo teniendo en cuenta casos como el de Colombia o México, donde el ejército interviene fuertemente en temas que tienen que ver con el narcotráfico y las calles se han transformado en auténticos baños de sangre. Y bueno, en el caso de México, sobre todo, por ahí Colombia se ha reducido en estos años, pareciera ser una guerra civil, casi lo que se vive ahí en México. ¿No A crees ver, que eso aumenta la violencia, el hecho de que el ejército intervenga en la lucha contra el narcotráfico? no, al contrario, creo que en ese aspecto lo reduce por una cuestión donde la persona que está enfrente del militar lo que se ve es un enemigo del Estado. Hay locos de mierda, perdón por decirlo así, que se van a considerar mártires por enfrentarse a los militares, pero la función de los militares cumpliendo la cuestión de defender la nación, porque el narcotráfico, vamos a decirlo de una forma simple, es algo contra una nación, porque no es que solamente estás drogando a un pibe, estás cagando a la sociedad lentamente, por decirlo en criollo. No afecta solamente a la persona que lo consume, porque el consume después tiene que salir a robar o tiene que vender todas sus cosas y después robar para seguir consumiendo. Y es un círculo donde solamente se dañan más personas. En el caso, por ejemplo, no tenemos que irnos muy lejos, vamos a Brasil, tenemos la OPE que se encarga de eso y hace años se viene encargando. Y cuando los militares intervinieron en Río de Janeiro, tuvimos justamente al gobierno anterior de Cristina Fernández que aplaudía con bombos y platillos la intervención de los militares brasileños en la ciudad de Río para controlar la situación de las favelas. Entonces, como que es medio contradictorio, solamente por ser una lucha. No, sí, sí, tal cual. O sea, lo que les importa a los sectores de la izquierda simplemente es el signo político de los militares y no el hecho de que sean militares en sí, porque a la hora de abrazarse con Fidel Castro, con Hugo Chávez, o bueno, o estas medidas de intervención en las favelas en Brasil cuando los gobiernos eran de izquierda, pareciera que a nadie le molestaban. O bueno, o el caso de la designación de Milán, el cual está procesado por violaciones a los derechos humanos, pero cuando fue incorporado al gobierno kirchnerista, pareciera que a nadie le importaba ya que sea un militar. O bueno, la figura más idolatrada en Argentina es Juan Domingo, Militar. precisamente era militar. Y aparte, el problema de la gente es que piensa que Perón fue buena gente cuando estaba en el ejército, siendo uno de los que ayudó a Félix Uriburu a hacer el golpe de Estado que sacó a Irigoyen del poder. Entonces, no es todo tan bueno como lo dicen. Lo que pasa es Yo que creo esa que parte de la historia no te la Mataron a cuentan. muchos opositores esos militares también y nadie te dice nada porque justamente Perón. De hecho, yo la otra vez estaba viendo videos de Perón en su época y era una máquina de adoctrinar él y Evita. Evita decía que los hijos primero tenían que decir la palabra Perón antes que mamá o papá. Y que teníamos que ayudarle a los niños a amar a Perón por sobre todas las cosas. Si decime si eso no es un adoctrinamiento. No, eso es fascismo puro, pero como decíamos, a la izquierda solamente le interesa si tiene un uniforme o no de acuerdo al signo político, porque ante las dictaduras comunistas como la de Cuba o bueno, o en Venezuela, que es un narcoestado, y Maduro solamente se mantiene en el poder gracias al ejército, ahí pareciera que nadie dice nada. Sí, No, lo de incluso, la personalidad. Y sin ir más lejos, Scioli había propuesto también usar las Fuerzas Armadas. Sí, en su debate que tuvo justamente con Macri. No olvidemos eso. Sí, yo hago un paralelismo acá con lo que es el feminismo, porque decíamos que a la izquierda solamente le importa el uniforme de acuerdo al signo político. Bueno, las feministas hacen exactamente lo mismo, con solamente para ellas las mujeres que importan son las mujeres que son de izquierda y que pertenecen al colectivo feminista. En cambio, si una mujer es de derecha o está en contra de sus postulados, automáticamente pierde la categoría de mujer. Como bueno, el caso ahora de esta mujer policía, con la cual no podemos esperar ningún tipo de marcha o manifestación, porque era policía. Pareciera Igual, que la condición de mujer no se tiene en cuenta cuando esa mujer tiene uniforme o pertenece a un signo político diferente al que tiene este colectivo. en el caso igual te contradigo un cacho, Juan, no tiene que ver que ser policía con ser partidario de derecha. Me he encontrado con muchos de mentalidad de izquierda que entraron al trabajo solamente o por vocación, que es para ayudar además, o por la obra social. Pero me he encontrado gente de izquierda, me he encontrado kirchneristas, me he encontrado peronistas, me he encontrado todo en la fuerza.
Y la verdad es bueno que sea así, no que sea una mentalidad cerrada. Yo tengo una mentalidad más de derecha porque mi propia visión de la vida me llevó a eso con todo lo que viví, no tiene, fuera lo que es el tema de policía. Eso para aclarar el tema que dijiste de capaz la policía por el tema de la derecha, que no No, es no sé si no, partidaria. no me Hay un refería montón de a que. policías que es más femeninas que están a favor de lo que es la ley del aborto y demás. Que en mi caso me parece una brutalidad, pero hay mujeres que de la fuerza que opinan eso. Sí, sí, igual o sea, no me refería a que el hecho de ser policía te hace necesariamente pertenecer a un signo político, porque no es una cosa homogénea, sino que es muy heterogénea, sino el hecho del el desprecio que tiene la izquierda a toda forma de autoridad y que por eso ni siquiera les importa si es mujer, salvo cuando ellos están en el poder. Cuando la izquierda está en el poder, lo primero que hace es utilizar al ejército y las Fuerzas Armadas para poder disciplinar. Ahora, No, cuando sí. lo hace un gobierno con el cual tienen diferencias, ya enseguida saltan a oponerse, ¿no? A rebelarse y, y a tratar de dictadura y que esto y que el otro, pero cuando ellos están en el poder, enseguida se someten y se ponen sumisos. Yo nunca vi tantas marchas del Partido Obrero y de la izquierda cuando estaban los Kirchner en el poder. Sí le hicieron marchas y paros, pero jamás en la misma medida en la cual le hacen paros a Macri. Estaban muchísimo más sumisos. No, eso sí. El tema de la izquierda es que la izquierda vive de lo que es la eterna lucha. La izquierda, cuando tiene la oportunidad de ganar, va y pelea lo más que puede. Y cuando gana, busca una pelea nueva. Es así el modelo de izquierda. No tiene una base, no tiene un principio o un fin. Siempre es buscar algo más para conseguir. Y en lo que es un Estado moderno con el Estado de Derecho, me parece una brutalidad lo que plantean. Vos, analizando la realidad, ¿pensás que la izquierda puede llegar a ganar la lucha que No, hoy en día estamos atravesando, que la lucha cultural? es que si es por cultural, ya la ganó desde que perdieron los militares. Empecemos del principio. Desde que agarró Alfonsín el gobierno en adelante, fue una culturización de izquierda a más no poder. Fíjate que después de tantos años seguimos alabando a Perón, que si mirás los videos donde él hablaba, te das cuenta que era más fascista que el mismísimo Mussolini por poco. Es más, él dijo que iba a hacer el fascismo a Mussolini sin sus errores, para darte una idea, frase de él. Y me parece una bestialidad. Y todo esto por una culturización de la izquierda. O sea, la culturización de la izquierda la tenemos, a pesar de haber tenido gobiernos quizás que tiran más para la derecha, para la izquierda o para el centro. Siempre tenemos esa culturización. Es más, se ve hasta el día de hoy. Sí, igual. Quería preguntarte dos cosas. Ujú. Una es qué pensás cuando alguien te dice estudiá, no seas policía. Y la otra, ¿qué es lo que pensás ahora que hay un montón de jóvenes luchando con lo que sería la izquierda cultural, el marxismo cultural, que ya no se deja someter por lo que te dicen los medios, por lo que te dice cualquier tipo de persona, que ahora quieren pensar por ellos mismos y darle batalla cultural a esto? ¿Qué es lo que vos pensás y cuál es tu visión sobre esto? Bueno, en el primer aspecto te lo voy a responder con un tono más de chiste. Yo le respondería, trabajar no seas mantenido, pero bueno, en el O caso, sea, no seas de izquierda. exactamente. Considero que la cuestión de trabajar de policía depende mucho de las necesidades y la vocación de cada uno. Para mí una cuestión de tener un título o un papel no te hace mejor o peor persona que nadie. Roban más los de guantes que los de armas, por decir así. Y también nos define lo bueno o mala persona que sos. Una función es una función. Respecto a los nuevos movimientos de personas que son bastantes, que están peleando contra un sistema preestablecido en la Argentina, por lo menos de los últimos 30 años, me parece impresionante, me parece muy bien. A pesar de yo no tener más de 30 años, es evidente, tengo 25 años, tengo 4 años en la fuerza. Me parece muy bien que la gente salga a hablar de estos temas, se rebele contra el sistema inculcado acá en la Argentina y que peleen por sus ideas, que es algo que a pesar de que sea la izquierda justamente que diga de que se abre de ideas, no tolera opositores. Y que un montón de jóvenes vengan con las ideas de estar en contra de esto, es un intento de quebrar la izquierda para intentar mediar un diálogo. Aunque no se logre, me parece que es un avance muy importante. Sí, y es más, yo creo que si bien en el tema por ahí de los 70 eh, la batalla que dio la izquierda fue inmensa luego de la última dictadura,
y está totalmente colonizada la mayoría de la opinión pública en temas como lo que tiene que ver la represión hoy en día, lo que es todos los paros, cortes que hace la izquierda. Yo veo a la mayoría de la población argentina que está cansada de eso. Y yo creo que en cuanto a popularidad, le viene muy bien a Macri a tomar este tipo de medidas, porque hay una muy buena parte de la población, incluso gente que por ahí comparte valores con el kirchnerismo, pero en este tema están realmente podridos y que cuando ven a la izquierda todo el tiempo cortando calles o cuando ven las situaciones de inseguridad piden mayor presencia de las fuerzas. O bueno, o en el tema mismo del aborto, que más allá de toda la presión hegemónica que se ejerce desde los medios de comunicación, desde las universidades, ¿no? Desde los grupos financieros extranjeros que están tratando de instalar esta ley en la Argentina. Con todo eso, la mayoría de la población está en contra de la ley. Yo quería preguntarte, Starloff, sobre la frase que había dicho Macri, que le cayó bien a la mayoría de los argentinos esto. ¿A vos te parece, no sé si habrás notado algún tipo de cambio en estos últimos años, en la opinión general? A ver, en lo general no sabría decirte porque lamentablemente no puedo hablar ni por un grupo de personas. Te puedo hablar de lo que es la fuerza. El personal policial, sacando algunas cuestiones monetarias que nos pasa siempre, vamos a aclarar, tenemos el sueldo de un profesor prácticamente para dar una idea, y profesor secundario, no universitario. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes, tenemos nuevo equipo, tenemos más herramientas, tenemos un poco más de seguridad, tenemos un poco más de libertades para trabajar. En el caso de la policía, los integrantes estamos más contentos con lo que podemos hacer. Obviamente seguimos con el rechazo. Pero en lo que es lo que intervino el Estado en estos últimos 2 años, fue positivísimo para todos nosotros. Además de varios aumentos, varios acomodos y posibilidades. Respecto al resto de la sociedad, como ya dije, está todo muy influenciado con la izquierda. Cualquier cosa que beneficie a algún tipo de fuerza o le dé poder a alguna fuerza o habilite cierta cosa para alguna fuerza, sea armada o sea judicial, siempre se va a ver para mal, porque van a utilizar el fantasma de alguna mala época donde ese organismo o ese poder o ese grupo de personas usaron esa fuerza para el mal. Y las personas que te lo dicen son los que siempre manejaron el mal. Claro, exactamente. Yo creo que en algún momento se les va a acabar el discurso de los militares en tal época hicieron esto. Ahora porque más o menos es reciente, pero en 20 años más, 30 años más, ¿qué discurso van a usar? Porque ya está gastado, bajo mi punto de vista. Y ver tantas personas que ponen ignorantes, ¿no? Que ponen, no quiero que vayan los milicos a la calle, nunca más, verdad, memoria y justicia, sin siquiera saber qué es lo que pasa ni lo que van a hacer. A mí, sinceramente, me da una indignación. Bueno, pero ahí es donde entra la ideología propia de ellos, que es oponerse a todo por el simple hecho de oponerse. Porque yo creo que si este mismo decreto lo sacaba Cristina, no se iba a quejar nadie, iban a tratar de justificarlo de todas formas. Pero incluso con el tema del aborto, que recordemos que fue Macri quien abrió el debate con respecto a la ley, y vos fijate que todo el tiempo tratan de decir que no, que es una lucha de las mujeres de tantos años y que esto y que lo otro, cuando en realidad Cristina durante 12 años tapó el tema y prohibió que se debata en todo momento. Luego fíjate cómo, por el hecho de ser Macri, tratan de sacarle el horrendo mérito, por así decirlo de alguna forma. Bueno, también se me venía a la mente, con respecto al tema que estamos tratando, el caso Chocobar, lo que fue. Que recordemos que Chocobar es kirchnerista. Y fíjense cómo por el hecho de tener un informe y haber sido respaldado por Macri, pareciera que todo eso se les olvidó a los grupos kirchneristas y de izquierda, ¿no? Que enseguida saltaron a hablar de abuso de autoridad, que gatillo fácil y que esto y que lo otro, cuando hay países, bueno, como Canadá, que siempre se me viene a la mente porque es un país muy progre, pero en el cual este tipo de temas ya no se los trata. Si una persona armada con un cuchillo se acerca a menos de 30 metros de un policía, el policía tiene la orden de disparar. Imagínense si eso se implementara acá, los comentarios que harían los sectores marginados. Tal cual, dirían, esto es una dictadura, y un montón de boludeces más que hablan
por hablar, porque ni siquiera conocen nada del tema. Gente, interrumpo un segundo porque acabo de ver un estado de Instagram en su Instagram que dice, o sea, una captura del directo, dice, estamos en vivo, Bon Strakov 0. Me parece que hubo un pequeño error de una letra ahí. Pon. Sí, error Igual mío. está bueno lo de la captura, agradezco que de paso transmitan a las personas que las conocen ustedes para que vengan a ver el directo. Respondiendo al tema de lo que decían de lo que es el pensamiento popular, yo cuando estaba viniendo el viernes de trabajar, porque yo trabajo en guardias, estaba viajando en micro y se sentaron dos chicos universitarios, vamos a decirle Brian y Johnny en su defecto, para dar ideas de cómo pensaban. Estos mismos debatían sobre el tema de Macri. Primero lo del decreto, dijeron que iban a volar los militares a la calle, o sea, no están informados en qué función entrarían. Y después dijeron una frase muy célebre, dijeron, esto va a volver a ser el 2001. O sea, estos chicos no tienen ni idea en qué pasó en el 2001, ni quién participó en el 2001. Para dar un pantallazo así más o menos, para que entiendan, los que no saben, no ustedes, porque seguramente saben del tema, en el 2001 hubo un presidente peronista y utilizó las fuerzas federales, la policía federal, para reprimir a las personas. No usó los militares, ni a la policía provincial, ni nada. Pero cualquier cosa que tenga que ver con una fuerza, te lo refleja en el 2001. A una persona que no es peronista y que encima no tiene un modelo de derecha, que Macri sinceramente no tiene una política de derecha a pesar de él ser de derecha. Entonces me pareció completamente ridículo y hablemos que estamos muy diferentes a lo que fue el 2001. Yo era muy chico en la época del 2001, pero conozco de la historia de mis viejos lo que vivieron en el 2001 y hay un montón de videos de lo que fue la crisis y me parece que estamos muy alejados de lo que fue esa época y la gente lo sigue utilizando, hablando de famosos fantasmas de épocas, el 2001 para justificar absolutamente todo lo que haga bien o mal en su criterio Mauricio Macri. Sí, sí, tal cual, como que la izquierda todo el tiempo apela A la a campaña del hechos del miedo. pasado totalmente, tal cual, totalmente distorsionados encima para intentar atacar al gobierno. Bueno, ahora con el tema del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, ya enseguida se agarraron de eso para empezar a hablar de que el nuevo 2001, que se viene el corralito y que esto y que el otro. Es como que todo el tiempo es una apelación a un pasado por ahí oscuro que tuvo nuestro país para tratar de traerlo de nuevo al presente. Es como que no hablan todo el tiempo de volver al pasado y en realidad son ellos los que siempre están apelando al pasado en vez de tratar de mirar para adelante. Exactamente, como que usan el miedo que pasó antes como para poder dominarte y hacer lo que ellos quieren. Strakov, ¿no te da la sensación de que por ahí puede llegar a pasar que la gente se pueda rebelar con alguna medida que tome el gobierno, tipo como pasó con la reforma previsional? Mira, yo te doy una visión un poco más amplia, no te podría decir lo que puede pasar con lo que es este gobierno. Lo que sí te puedo decir, por lo que era la visión de la policía en sí, si la victoria hubiese sido de Daniel Scioli, ya para estas alturas toda la policía preveía que iba a haber una guerra civil, por justamente la falta de recursos. Yo te lo digo solamente por lo que es la provincia de Buenos Aires, porque estaba literalmente sin recursos. En el caso de que la gente se pueda rebelar contra algún tipo de medida, puede ser, porque es así la cultura del argentino, rebelarse de las diferentes formas, según como se le cante, a pesar de que yo estar en contra totalmente, por decir que sean algunos. Pero no creo que pueda llegar con la gravedad que veíamos todos si ganaba el otro posible candidato a la presidencia. En mi caso, frente a cualquier situación que pueda elegir Mauricio Macri, voy a aclarar, yo no voté a él, prefiero sufrir, digamos, lo que es económicamente y con algún par de pelotudeces, antes de que tener que salir todos los días armado a esperar que me mate alguno en una esquina. Perdón por ser así de frío, pero es una realidad que estábamos llegando, que por suerte está pasando. No, igual, más allá de quién esté, tu trabajo es así. O sea, literalmente cada día que salís de tu casa no sabes si vas a volver vivo. No sé si te pasa eso. Nosotros trabajamos hasta el Yo, tope, le digo a mi mujer. yo considero que el que se hace policía o militar lo tomo hasta como un acto de amor, porque es esa persona que decidió unirse a una fuerza y que es capaz de dar su propia vida por salvar la tuya, la de tus familiares y tus hijos.
Y no hay mayor acto de amor que eso. En realidad, sí, los piqueteros que estuvieron el día que se hizo la reforma de la ley de los jubilados te van a decir que fue por amor que rompieron la plaza pública ahí enfrente del Congreso, hirieron 80 policías y mataron a uno. Justamente, ¿sabes qué te iba a preguntar de eso? No sé si vos lo viste o estuviste al tanto de eso el mismo Sí. día. Es ¿Qué es más, lo que se te pasa? Sí, estuve completamente informado, hablé del tema en 4 videos, me enfrenté con Valentina Ortiz, que es una youtuber dentro de todo conocida, sí, la conozco. eh, que justamente porque ella insultó a más no poder a los policías porque su madre estaba en la marcha y le pegaron con un perdigón de bala de goma. Parece que Valentina Ortiz se olvidó de que la manifestación con el ataque a la policía duró 4 horas y parece que su madre estuvo Sí, las eso 4 parecía horas. una película de guerra, no parecía una manifestación. Por eso. Y aclaremos, para el que no tiene idea, un perdigón de bala de goma pierde completamente su velocidad a los 30 metros de distancia. O sea, imagínense la distancia que estaba la madre en el momento que disparó ese oficial. Vamos por el principio. Y segundo, no iban corriendo los policías. Si con suerte iban trotando, era demasiada velocidad, para que se den una idea. Ni hablemos que le pegó en el muslo en la parte delantera. O sea, estaba enfrente al policía que le disparó. De cualquier manera, A mí, me parece una brutalidad, primero y principal, que después de ese acto se siga viendo a los manifestantes como víctimas. Después de que terminaron, como ya dije, con 80 policías heridos y un muerto con 4 o 5 manifestantes heridos, me parece un insulto a la gente que habla mal de la policía en ese acto. Pésimo, horrible, y no lo puedo creer. Me da una vergüenza, es más, como ya dije, si a lo sumo después quieren verlo y adjuntarlo al tema del video que van a hacer, búsquenlo el video, se los dejo tranquilamente para que lo utilicen. dale. No, Yo me pero acuerdo aparte que. Sí. tenías, vos veías la pelea que había entre la policía y los manifestantes y eran 20, 30 manifestantes tirándole piedra en el piso a un solo policía. Y era realmente, los mandaron al muere. Yo no puedo creer, como decís vos, yo no puedo creer que sigan defendiendo a los manifestantes cuando hay algunos que ni siquiera van a manifestarse, van a crear el Quilombo. conflicto. Exactamente. Para mí fue una situación totalmente angustiante ver a los policías todos, todos chiquitos, todos apoyados contra un lugar, porque toda esa bola de, vamos a decir, de personas, para no decir otra cosa, se desavanzaban tirando todo. Yo no lo podía creer. Me ponía en el lugar de la persona que estaba ahí, del policía que estaba ahí, y me sentía angustiado, me sentía, ¿qué pasar por la cabeza de esta persona? Y eso que vos no viste, que iba un móvil de la policía de la ciudad, pasando por la zona, le tiraron una piedra a través del vidrio del conductor al que manejaba y lo dejaron inconsciente al volante, terminó atropellando a un compañero y lo pudieron asistir 30 metros dentro de la formación policial. El tipo automáticamente lo bajaron, no tuvieron que llevar a una ambulancia. Es más, creo que no te confirmo que ese fue el muerto, porque ese creo que fue el que perdió el ojo, que tanto decía. Bueno, creo que pudimos arrojar un poco de luz sobre este decreto que lanzó Macri. Nuestro objetivo con estas charlas es darle un enfoque diferente a los temas que hacen a la actualidad de nuestro país y del mundo. Bueno, le agradecemos a Strakov por haber brindado sus conocimientos y su experiencia como policía. Le pedimos que compartan el video, que dejen sus comentarios, que opinen, que critiquen constructivamente. Es la primera vez que hacemos esto y cualquier sugerencia para mejorar a futuro será bienvenida. Vamos a hacer una charla sobre el aborto en el transcurso de la semana. De nuevo, gracias a Strakov, nuestro invitado especial, y a Agustín, Leandro y Elías por participar, y a Adolfo, que si bien no habló, estaba un poco atrás de todo esto. Yo soy Juan Antonio y esto es Stone Right. Un saludo.